Hola, bienvenidos a un episodio más del podcast Bienestar al Descubierto. Soy el Dr. Donald Vega, director y fundador del método 10K de Philosophy. Y hoy voy a traerles un tema fascinante que acelera 10 veces más la pérdida de grasa corporal que solo con alimentación. Hablamos de la termoterapia. Termoterapia es exposición, puede ser a calor o al frío, pero ahorita nos vamos a enfocar en temperaturas frías. Yo tengo desde el 2010 de haber empezado la aplicación de esta técnica, que básicamente consiste en llevar agua a una temperatura bastante fría y el nivel de frío al que hay que llevarlo es a menos de 10 grados Celsius. Se considera que 10 grados Celsius es el punto de activación de la serie de reacciones que se dan y de ahí para abajo, pues, lo más frío que se puede hacer. Y entendiendo que cero es ya cuando entramos cuando ya el agua se convierte en hielo, ¿verdad? Entonces no lo vamos a hacer a 0 grados. Generalmente se hace a 1, 2, 3 grados. Yo lo practico a 3 grados. Entonces les voy a contar un poquito la evolución de cómo ha sido mi termoterapia para empezar. Y después voy a ir contándoles todos los beneficios de esta literalmente mágica técnica para rejuvenecernos. En el 2010 empecé con esa práctica y en ese momento vivía en un apartamento que tenía tina, bañera en el cuarto, pues en el baño del principal. Y lo que hice fue conseguirme una serie de recipientes para servir refresco de plástico, como esos plásticos de los Tupperware. Y lo único que me cabía en el congelador eran como 6 de esos. Entonces bajaba la cantidad de agua lo más que pudiera para que entre menos agua pudiera enfriar más con menos hielo y alcanzaba una temperatura cercana a los 11, 12 grados. Y lo que hacía es que fui agarrando tolerancia para meterme ahí y poco a poco alcanzaba los 30 minutos para poder salir después a calentarme con el sol. Imagínese usted cuando era invierno, no había sol, entonces bueno, ahí el reto del cuerpo para recuperar la temperatura y pasa uno temblando bastante tiempo. Después de ahí me pasé a vivir a otra casa en donde había también un jacuzzi en el cuarto principal, en el baño del cuarto principal. Y ahí ya tenía más espacio en congelador. Entonces empecé a poner cerca de 12 de esos picheles o recipientes de plástico y manejando una cantidad pequeña relativa de agua en relación a todo lo que le podía caber a ese jacuzzi. Entonces empecé con temperaturas de 10 grados, ya ahora sí, confirmado. Afuera, en el área común de ese condominio había un jacuzzi, entonces cuando era invierno lo hacía también ahí afuera, porque si hay sol, entonces se me calentaba muy rápido el agua y perdía el efecto. Y en ese periodo de tiempo hacía episodios de 30 minutos. Luego me pasé a mi actual casa, en donde no tengo bañera en casa, y me compré un jacuzzi de PVC, cuadrado, grande, y traía calentador de agua, no tenía enfriador y lo que hice fue comprarme un pequeño congelador para poner, en ese momento metía 8 recipientes de 5 litros cada uno. Y de hecho, ustedes que son pacientes de Philosophy, que han visto los videos de la parte de termoterapia, ese es el que tenía antes, el jacuzzi azul, en donde salgo yo explicando todo lo de termoterapia, que salgo metiéndome y están los hielos ahí flotando. Lo que pasa es que pasaban en ese momento 2 cosas que no me hacían muy feliz. Número 1, resulta que independientemente de si era en ese jacuzzi, en el otro jacuzzi, en el otro jacuzzi o en la bañera, el agua se empieza a ensuciar y hay que cambiarla más o menos a 3 a 4 días, a cada 3 o 4 días, lo cual implica un desperdicio enorme de agua, por un lado. Y por otro lado, el proceso de generación de los hielos era algo tedioso porque tenía que esperarme 2 a 3 días a que el hielo se hiciera nuevamente. Entonces cambié de congelador, me hice de uno más grande y ahora sí podía meter 30 de esos recipientes. Tenía perfecto para 3 días, 10 uno, 10 otro y 10 otro, y así los 3 días de ciclo de generación del hielo me permitían hacerlo todos los días. Lo que pasa es que era mucho desperdicio de agua, entonces me compré una tina, una bañera para baño,
pero la puse en el exterior de mi casa. Le construí una pequeña parte de cemento que también usaba para hacer chicharrones, porque yo cocino chicharrones, es una de mis pasiones, junto con el vino y el café y otras cosas que tal vez ustedes no conocen, pero una de mis pasiones es tal vez en algún momento nos podamos comer un chicharroncito que preparamos. De hecho, en el 2020, cerrando 2020, justo antes de cerrar pandemia, hicimos el retiro, perdón, retiro no, el retiro fue este año. Hicimos el convivio keto y cociné 45 kilos de chicharrones para 2.500 personas que llegaron y se fueron todos. Entonces, construí eso para eso y después lo usé para la tina. El tema es que el desperdicio de agua y tener que estar cambiando el agua y tener que estar poniendo los hielos y esperar a que se deshaga y agarrar el agua y después meterlos en el congelador y esperar eso, ¿verdad? Era como muy demandante de tiempo. De modo que lo que hice finalmente fue, bueno, y tenía una ventaja y es que el techo de mi terraza es inclinado, entonces canalizaba el agua de la lluvia para poder llenar la tina con agua, así como con el jacuzzi azul que tenía, el anterior, el cuadrado, el de PVC. Y de esa manera entonces no tenía que gastar yo agua, sino que aprovechaba el agua de la lluvia. Hasta que finalmente dije, no, ya, esto es demasiado. Entonces terminé comprándome un aparato de $5,000 que es una tina de PVC con un enfriador de agua. Imaginémonos una unidad de aire acondicionado y esa unidad de aire acondicionado está conectada, que no es de aire acondicionado, es de agua acondicionada por medio de una serpentina enfría, extrae el calor más bien y va enfriando la temperatura y uno la setea y yo la tengo seteada a 3 grados Celsius, esos son 38 grados Fahrenheit, más o menos 37 a 38. Y ella empieza a recircular el agua. Entonces hay un motor que saca el agua, lo pasa por la máquina y otra manguera que mete el agua dentro de la tina y entonces está saliendo agua fría siempre. Y eso me la puede tener, si yo cambio agua y la puedo tener, digamos, no sé, a unos 27 grados Celsius, en cuestión de unas 6 horas ya está en 3 grados Celsius. Y tiene un filtro. Y eso me permite usar esa agua durante 3 meses sin cambiarla. Entonces de ahí el tema del ahorro y ya no tengo que pensar en poner hielos y quitar hielos, sino que simplemente llego, blum, me meto. Y ahorita estamos desarrollando, de hecho, una unidad de agua acondicionada para poder distribuírselo a la gente acá a un precio muchísimo menor de lo que cuesta traerlo de afuera, con el tema que implica mandar a traer unidades con temas de líquidos de enfriamiento y es complejo. Y esa ha sido mi evolución en la exposición a termoterapia. Ahora, ¿qué he logrado yo con termoterapia? He logrado mantener niveles de grasa de 6% continuamente en cualquier fase. Entonces el otro día, creo que fue en una entrevista, sí, de hecho, fue una entrevista con Cynthia Turlow, que ella escribió un libro sobre el tema del ayuno en Estados Unidos, me entrevistó para su podcast, y le contaba yo que parte de lo que nosotros hacemos es, en el programa de aumento de masa muscular, es promover aumento de masa muscular mientras disminuimos grasa corporal, eso a través de la alimentación y las 10 claves biológicas, que de hecho esto está torcido, voy a ponerlo bien acá. Pero contrario a lo que mucha gente hace, que es el bulking, primero meterse y hacer ganancia de masa muscular, pero ganan un montón de grasa también. A mí no me pasa eso, porque mientras yo estoy en la fase de bulking, que no lo hago con carbohidratos, sino con todo el sistema que nosotros promovemos, al mismo tiempo mantengo grasa muy baja por la exposición diaria de termoterapia. Entonces yo hago generalmente de los 10 a los 20 minutos, un día sábado, domingo, que tengo más tiempo, hago 30 minutos. Especialmente si hace sol. Pero vamos a ver. Ok, entremos en la materia de la exposición al frío. ¿Qué hace la exposición al frío? Bueno, nosotros somos seres que hemos evolucionado tanto en el calor como en el frío. ¿Y qué tenemos como función durante la época en donde hay sol? Es capturar energía y almacenarla en forma de grasa. Porque luego viene la época del año en donde hay temperatura fría y nada crece. Entonces estamos diseñados para poder vivir de nuestras propias reservas de grasa y además usar esa grasa para generar calor. ¿Okay? El sobrepeso se genera por una condición que se conoce como resistencia a la leptina. Hemos hablado de la resistencia a la insulina. En el tema del sueño hablamos de la leptina y la diferencia de grelina y leptina, cómo se altera completamente en personas que duermen menos de 6 horas.
Puede ir a visitar ese podcast si quiere, el tema del sueño, es realmente fascinante. Pero cuando uno logra, por mala alimentación, volverse resistente a la leptina, entonces deja de haber una conexión entre las células de grasa que están llenitas y el cerebro recibiendo la señal de que estamos con suficiente cantidad de energía. De hecho, la leptina es una hormona que genera saciedad. Y la leptina se produce en directa proporción a la cantidad de grasa que tengamos. Es como el medidor del tanque de gasolina. ¿Verdad? Nos dice, está full, no hay que echar gasolina, no hay que echar gasolina. Hay menos leptina, más grelina, es hora de comer. Necesitamos llenar más el tanque, ¿verdad? Y hay una comunicación continua del cerebro con las células de grasa para entender cómo está el metabolismo, si hay que acelerar el metabolismo, desacelerarlo y ver cómo lidiamos con todo este tema del equilibrio energético y la temperatura. Entonces, es normal, ideal y óptimo y esperable que uno se vuelva resistente a la leptina por exceso de acumulación de grasa y por lo tanto el excedente de leptina que es como un golpeteo, ¿verdad? Yo empiezo a golpear, pero de pronto empiezo a golpear duro, ya quiero quitar el brazo porque me duele. Eso es lo que produce resistencia a la leptina. Exceso de estímulo y los receptores empiezan por inflamación a suprimirse porque hay demasiado estímulo. ¿Y qué pasa? Entonces, nuestro cuerpo, expliquemos exactamente cómo es la interacción de la leptina con el uso de la grasa y con el metabolismo en la tiroides. Nosotros a través de la leptina, cuando la leptina pasa la barrera hematoencefálica, que es la barrera que separa el cerebro del resto del cuerpo, en términos de la sangre. Una vez que la leptina, cuando estamos con sensibilidad a la leptina, atraviesa esta barrera, le indica al cerebro a través del cerebro de un mensajero, le dice a la tiroides, eleve la producción de T3, convierta T4 a T3. ¿Qué hace la T3? Es, para ponerlo en términos muy simples, es como el acelerador de nuestro metabolismo. ¿Ok? La T3 inversa es como el freno del metabolismo. Y la T3 es el acelerador del metabolismo. La T3 inversa es cuando no nos sirve tener mucha T3, entonces se reconvierte a una que no es forma activa, por lo tanto se frena el metabolismo. Y puede haber otros niveles de alteración de la tiroides, por ejemplo, puede haber por exceso de estrés, puede haber por metales pesados, autoinmunidad, enfermedad de Hashimoto, por ejemplo. Pero básicamente es un juego de T4, T3, más T3, menos T3. Más T3 aceleramos el metabolismo, menos T3 desaceleramos el metabolismo. Entonces aquí viene la parte fascinante. Cuando hay leptina y estamos sensibles a la leptina, atraviesa la leptina del cerebro y el cerebro manda un mensajero secundario a la tiroides que le dice, tiroides, hay exceso de grasa, podemos utilizarla como fuente de energía, acelera el metabolismo. ¿Y cómo hace la aceleración del metabolismo? Utilizando unas proteínas que se llaman proteínas desligantes, uncoupling proteins. Y estas proteínas desligantes lo que hacen es, en la producción de energía, que si imaginamos una escalera, ¿verdad? Entonces las moléculas brincan de un peldaño al siguiente, y brincan de un peldaño al siguiente, y brincan de un peldaño al siguiente. Ese brinco de un peldaño al siguiente va liberando energía, que al final nos produce la moneda energética que se llama ATP. Y el ATP es lo que nosotros usamos para hacer ejercicio, por ejemplo, para pensar. Es energía potencial hasta que se utiliza, que es energía entonces utilizada para la función que sea necesaria. ¿Qué es lo que hace el uncoupling protein o las proteínas desligantes inducidas por la T3? O sea, se aceleró el metabolismo. Devolvámonos. Hay grasa, hay leptina, hay sensibilidad a la leptina, hay un mensajero secundario que se viene a la tiroides. La tiroides activa la T4 para convertirla en T3, se acelera el metabolismo. La T3 entonces interviene a nivel de la mitocondria y estos peldaños, quita uno de los peldaños para que la molécula, en vez de subir y generar ATP, en uno de los puntos cae. En vez de pasar peldaño había un hueco y cayó. Y ahí, espontáneamente, se convierte en energía calórica. No de calorías, sino de calor.
Entonces el cuerpo encuentra una vía muy eficiente de, en lugar de producir ATP para ser utilizado con ejercicio, en la caída de esta energía potencial en los diferentes pasos, en uno de los pasos se cae y se convierte en calor. Y eso calienta nuestro cuerpo y adivine qué utiliza como fuente de energía, la grasa. Entonces nos volvemos quemadores de grasa espontáneos, sin ejercicio, y aceleramos el uso de esa grasa. Por eso mencionaba que es una vía poderosísima para lograr utilizar grasa como fuente de energía hasta 10 veces más rápido que solo controlando el tema de la alimentación. Vea qué poderoso. Entonces, ¿qué pasa cuando yo soy resistente a la leptina? No hay interacción entre la leptina y el cerebro porque la vía por donde pasa esa leptina está cerrada, hay resistencia. Entonces la señal nunca le llega al cerebro de que hay excedente de energía. Ya voy a contar porque esto es ideal en un momento del año. Entra al cerebro no entra al cerebro la señal de que hay que meter acelerador, de que T4 se convierta en T3 y que por lo tanto se mete el acelerador y que entonces haya un hueco que permita que nuestro cuerpo empiece a liberar grandes cantidades de calor espontáneamente, lo que nos hace más lentos quemadores de energía y de hecho nos desacelera el metabolismo. ¿Y por qué necesitamos que se nos desacelere el metabolismo en cierto momento del año? Cuando el cuerpo detecta que hay exceso de energía, por lo tanto exceso de consumo, por lo tanto exceso de acumulación de grasa, por lo tanto exceso de liberación de leptina, se induce a la resistencia a la leptina porque el cuerpo programado dice, oh, llegó el momento en donde tengo mucha energía disponible de afuera. No la voy a quemar espontáneamente en forma de calor. Voy a almacenarla porque si estamos en la época de energía, quiere decir que ya casi viene la época de carencia en donde tengo que alimentarme de mis propias reservas. Entonces voy a bloquear todos los mecanismos que hacen que mi cuerpo sea un fuerte quemador de grasa para que esa grasa empiece a acumularse. ¿Y para qué quiero que se acumule? Porque en el momento en que haya hambruna, no voy a poder comer por lógica, porque todo está bajo el hielo o la nieve. Entonces voy a tener grasa de donde tomar energía. Y ahí es donde viene la reversión de la resistencia a la insulina, que por un lado se hace con el ayuno y por otro lado se hace con la exposición al frío. Entonces la exposición al frío fuerza para empezar un mecanismo en donde la sensibilidad a la leptina se vuelve a obtener. Porque el proceso inflamatorio que indujo a la resistencia a la insulina por exposición a temperatura fría empieza a disminuir. Y eso abre los espacios, la leptina ahora disponible es liberada, atraviesa el cerebro nuevamente, llega al cerebro, manda un mensajero secundario a la tiroides y la tiroides dice, metamos gas a fondo. Gente, es invierno, es hora de generar calor para no morirnos congelados. Entonces, abre la vía para producción de calor de sus propias reservas, además de que el resto del metabolismo del cuerpo está usando grasa para funcionar porque estamos en un momento de ayuno, temporada larga en donde no tenemos que comer. Y eso, amigas y amigos, es el bello equilibrio que debería existir en nuestra naturaleza y que nosotros hemos llegado a interrumpir a través de supermercados, refrigeración, donde tenemos acceso a alimentos programados por escuelas de nutrición que son financiadas por las empresas productoras de alimentos procesados para que entonces los nutricionistas mandemos a la gente a estar comiendo meriendas 3 o 4 veces al día. Y bienvenidos a la era de la obesidad. Hemos roto completamente el ciclo porque ahora a través de todo este proceso de inducción de exceso de energía disponible todo el tiempo, entonces el cuerpo nunca llega a experimentar carencia y pasa continuamente resistente a la leptina y con metabolismo bajo, un hipotiroidismo cuando no es por una situación inducida por autoinmunidad, un hipotiroidismo funcional donde la tiroides está funcionando ahí, con freno de mano, va muy lenta, pero ella no lo hace porque quiera jodernos la vida y quiera tenernos con sobrepeso, no. Ella lo hace porque es un mecanismo de supervivencia, porque estamos en la época
inducida artificialmente por ultraprocesados y procesados, de que estamos en el momento en donde hay que capturar energía y seguir engordando y seguir engordando y seguir engordando. Entonces entramos en un círculo vicioso del que nunca podemos salir. Y una de las vías más poderosas para salir es, por supuesto, haciendo una alimentación baja en carbohidratos, es parte de lo que siempre hablamos en el libro, pero haciendo los ejercicios de termoterapia. De hecho, es la vía más poderosa para inducir la reversión de la resistencia a la insulina, adicionalmente a la leptina. Porque estamos diseñados para volvernos gordos y diabéticos en la época de abundancia. Esa es la forma en cómo el cuerpo funciona. Y estamos diseñados para volvernos delgados y funcionales, no con diabetes, en la época de carencia. Pero ya ese ciclo desapareció. Ahora es solo abundancia siempre. Y por eso entonces tenemos que crear una serie de claves o estrategias para poder lidiar con lo que el mundo moderno vino a imponernos. Y ahí es donde hablamos entonces de la exposición al agua fría. Entonces, en el momento en que liberamos finalmente el proceso inflamatorio y además lo acompañamos con una disminución de carbohidratos para que el cuerpo identifique que la temporada está cambiando a donde hay menos carbohidratos, induciendo artificialmente, entre comillas, como la época de carencia, que el cuerpo lo lee muy bien con la concentración de carbohidratos y la respuesta de insulina. Entonces abrimos la puerta para que el cuerpo empiece a utilizar grasa como fuente de energía. Y yo les cuento, es una de las partes más importantes de nuestro programa, de las 10 claves biológicas. Sin embargo, hay mucha gente que le gusta que las cosas le sucedan de manera espontánea. Y de hecho en el libro yo cuento la historia de, no les voy a hacer un spoiler, pero básicamente de cómo lo complicado puede llevarnos a cosas increíbles, pero la gente no lo hace porque es complicado y les toma tiempo, pero de ahí es la respuesta. ¿Qué prefiere? ¿Irse a vivir 4 meses en el invierno con hielo? No, podemos hacer una exposición diaria. Entonces, bueno, vamos a hablar un poquito de cuáles son otros beneficios. Ya entendimos cómo es que yo activo el uso de la grasa, pero voy a irme a un detallito un poquito más profundo. La grasa existe de 3 tipos: grasa blanca, grasa gris y grasa parda. No es que la grasa sea diferente en color, es que la concentración de mitocondrias en las células de grasa es diferente. La grasa blanca o los adipocitos blancos o la grasa blanca, en inglés es WAT, W-A-T, White Adipose Tissue, es un tejido que es generalmente el que tenemos en la grasa subcutánea periférica, ¿ok? La grasa gris es una grasa de transición y la grasa parda es una grasa que tiene una alta concentración de mitocondrias. ¿Se acuerdan de dónde les expliqué yo, o en el momento en que les expliqué que la velocidad en que el cuerpo empieza a acelerar el uso de grasas a través del huequito que se forma en la escalera gracias a la activación de la T3 en las mitocondrias? Bueno, precisamente ahí está el detalle. Cuando nos exponemos a temperatura fría, y ya les dije cuál es el nivel, 10 grados Celsius para abajo, es lo ideal, 50 grados Fahrenheit para abajo. Entonces nuestro cuerpo empieza a convertir grasa blanca, no a convertir, sino a migrar grasa blanca a las células de grasa parda. ¿Para qué? Para que la grasa blanca sea utilizada como energía calórica que eleve nuestra temperatura en un momento en donde nuestro cuerpo está expuesto ambientalmente, porque es invierno. Concentración de mitocondrias que son las encargadas y llamadas a generar calor, son la maquinaria de producción calórica y como es ahí donde se generan, entonces tienen una alta concentración.
Dicho lo anterior, entonces aquí es donde empieza a tener sentido parte de la mecánica de cómo se hacen las inmersiones en agua. Las inmersiones en agua no se hacen al pecho, se hacen hasta el cuello para que la zona expuesta al agua fría sienta el bajonazo de temperatura y entonces active agresivamente la producción de calor. Se creía que la grasa no se puede quemar localizadamente, ¿verdad? Entonces nos decían, es que usted no puede agarrar un ejercicio de bíceps para quemar la grasa de la zona del bíceps. Y eso es cierto, no se puede. Pero ¿qué sí se ha encontrado? Cuando el frío, la acción mecánica del frío y sensibilidad del frío actúa directamente sobre una zona de nuestro cuerpo, esa zona localizada produce migración de los ácidos grasos para ir a funcionar como generación de calor a nivel de las mitocondrias en la grasa parda. Entonces, sí, usted puede quemar grasa localizada si la exposición al frío la hace en la zona en que usted pretende. Entonces el otro día, no recuerdo si fue en una charla o en una firma de libros, una señora me dice, es que ¿cómo hago para deshacerme de esto? Y yo le contaba que hacer inmersiones en agua fría en donde esto esté debajo del agua provoca pérdida de la grasa en esa zona. De ahí que en el pasado se hablaba de las vendas frías y efectivamente las vendas frías tienen ese efecto. Lo que pasa es que las vendas frías se calientan muy rápido. De hecho, se usaban unas antes porque pueden producir un daño tisular tremendo. Placas metálicas casi congeladas, expuestas directo en piel. Y eso provoca un uso de grasa o una quema de grasa localizada. Pero usted lo puede hacer perfectamente exponiendo su cuerpo al agua fría por debajo de los 10 grados Celsius. Luego, ¿qué otros efectos obtenemos además del uso de la grasa? Biogénesis mitocondrial. Generación de nuevas mitocondrias en dos áreas en particular. Uno, si ya más o menos usted está siguiendo lo que voy diciendo, en donde se genera una concentración alta de mitocondrias, en las células de grasa parda, ¿verdad? Entonces hay biogénesis mitocondrial. Hay más agregación de mitocondrias que son las llamadas a producir el calor por todo este mecanismo de ruptura de la escalerita para que caiga la molécula y entonces se genere calor espontáneo. Y no que usted tenga que generar el calor porque está haciendo ejercicio, sino su cuerpo espontáneamente empieza a liberar calor. Y la otra gran ventaja que se ha encontrado es la liberación, la producción de mitocondrias, o sea, biogénesis mitocondrial en las células musculares de las zonas expuestas a frío. ¿Qué quiere decir esto? Y si usted recuerda, cuando hablamos de zona 2, el podcast llamado El mejor ejercicio para quemar grasa, hacía yo mención de que las células tipo 1, células musculares tipo 1, cuando usted las entrena a través de la zona 2, provocan biogénesis mitocondrial, más generación de mitocondrias. ¿Y qué beneficio daba eso? Si se acuerda, permite que usted pueda quemar más energía en forma de grasa sin entrar en glucólisis, lo que le permite ser un mejor atleta de endurance, sin entrar en zona de uso de glucosa. Puede sostener horas entrenando. Y el frío hace eso también, produce biogénesis mitocondrial en las células, lo que le permite ser a usted una persona que tiene mayor capacidad aeróbica de endurance para deportes de endurance. Entonces ese es un segundo beneficio. Un tercer beneficio es, se ha encontrado que cuando uno se expone voluntariamente, y la clave aquí es voluntariamente, a algo que es estresante, pero uno lo hace como un reto, repito, voluntariamente, entonces el cuerpo produce dinorfinas y las dinorfinas también cuando se expone a temperaturas de sauna producen una disminución en la temperatura y en este caso es una adaptación que el cuerpo produce ante la incomodidad. Y si usted nunca ha hecho esto, tiene que hacerlo para que sepa de lo que estoy hablando. Es una incomodidad. De hecho, hicimos un retiro que vamos a repetir, creo que febrero del 2024, en donde casi que el ritual de iniciación era la gente metiéndose a la tina de agua fría, esta que les digo, la mía, la de 3 grados Celsius,
Obviamente había todo un protocolo de preparación y respiración y yo les explicaba cómo tenían que controlar su respiración para bajar un poco el impulso de querer salir corriendo de ahí. Y fue bien interesante porque yo ya tengo mucha práctica. Yo lo hago todos los días durante todos estos años. 13 años ya haciéndolo. Entonces yo puedo perfectamente meterme y lo que normalmente tardaría como ese estado de alarma de querer desaparecer de ahí, que puede ser, usualmente las personas que lo hacen al principio tardan unos 2 minutos y medio en ese shock. A mí en 15 segundos se me pasa. Pero esa producción de dinorfinas, las moléculas de incomodidad, producen un rebote de compensación que es la producción de endorfinas, que son las moléculas de la felicidad y de la comodidad. Entonces, en el mismo grado en que yo me sienta incómodo, luego viene una compensación para hacer que yo me sienta mejor. Y lo que la gente, bueno, obviamente yo también, pero lo que la gente reporta es, me siento como si me hubiera tomado 6 shots de café. Eufórico, con una energía y es como una claridad. Y es porque está experimentando la liberación de dopamina, endorfinas, que lo que hacen es precisamente ponernos como, ¿verdad?, motivados. Pero hay un tema, y usted me escuchó mencionar antes, voluntariamente someterme a esto. Cuando uno voluntariamente se somete a esto, el efecto es de dinorfinas con endorfinas, pero si es forzado, el efecto es diferente a nivel mental. Entonces, lo que se ha encontrado es que este ejercicio de exposición al agua fría produce un efecto de entrenamiento de estrés voluntario que me hace más capaz de lidiar con momentos de estrés de la vida diaria espontáneos que normalmente me quebrarían, pero por este entrenamiento que yo tengo al hacerlo voluntariamente, entonces mi cuerpo obtiene una adaptación para tener esa capacidad de ser más resiliente ante las fuentes de estrés. Entonces me vuelvo un mejor manejador de las cargas de estrés. Ya no me afectan tanto, ya no me alteran. Tengo ese segundo de decisión en donde puedo controlarme, porque meterse en agua fría demanda que uno se controle. Y el caso de uno de los participantes del retiro, todos lo hicieron voluntario. Yo no hubiera permitido que nadie se metiera por presión de grupo. Todos tenían que hacerlo voluntario y todos lo hicieron voluntario, pero él, o sea, de verdad, si yo he experimentado una cara de alguien de pavor, de incomodidad, o sea, una cara cercana a la muerte fue la de este caballero cuando se metió. Eso es malo, ¿no? Todo lo contrario. Es muy bueno porque entonces al él experimentar cualquier cosa por debajo de eso, va a poder lidiar con eso fácilmente porque ya lo hizo en escenarios muy intensos, pero controlados voluntariamente. Entonces tiene ese gran beneficio de que nos da esa capacidad de ser resilientes. Y otro de los grandes beneficios es la disminución de la inflamación. Entonces tenemos esa enorme capacidad de recuperarnos luego de un proceso inflamatorio, ya sea agudo o crónico por entrenamiento. Entonces uno de los atletas de alto rendimiento con los que yo he trabajado se llama Paolo Montoya. Él ha ganado una carrera que se considera la carrera más dura del mundo, se llama la Ruta de los Conquistadores. Y eso no recuerdo, puede haber sido 2014, 2015, por ahí. Él implementó esto y después de cada una de las etapas, son 3 etapas, él se consiguió un estañón de esos plásticos azules y tenía a su equipo esperándole con agua con hielo para recuperar y estar listo inmediatamente para el día siguiente. Entonces hay un beneficio de regeneración, recuperación y disminución de la inflamación. Lo que significa que hay que considerar entonces cómo aplico yo la termoterapia dependiendo de mi objetivo de entrenamiento. Si yo entreno pesas y yo busco destruir este músculo, que en mi caso hoy fue sentadillas y los hamstrings, yo quiero que haya un proceso inflamatorio, que se acumule la mayor cantidad de metabolitos de subproductos de uso de energía
y con eso la alteración, en el buen sentido de la palabra, de todas las terminaciones nerviosas para que se detone el proceso de crecimiento. Eso se llama inflamación. Y si yo hago termoterapia inmediatamente después de haber entrenado, me pierdo del beneficio que produce el proceso inflamatorio post-entrenamiento para generar el rebote de crecimiento. Entonces, si mi objetivo personal, el mío, y su objetivo es aumento de masa muscular, y usted va a aplicar esto 2 veces a la semana, ya ahorita vamos a la frecuencia, pero 2, 3 veces a la semana, 5 veces a la semana, entonces debería esperarse al menos 4 horas después de entrenar contra resistencia para aprovechar todo el beneficio de las moléculas inflamatorias y que usted no se las vuele de un solo con el agua fría. Entonces, por lo menos 4 horas. O perfectamente podría hacer termoterapia antes de entrenar. Eso sí, tener un buen calentamiento en la sesión que llega a hacer al gimnasio para que pueda entrar en calor. Si usted está haciendo entrenamiento de endurance, de desgaste, pero no con objetivo de aumento de masa muscular, entonces usted podría perfectamente hacer termoterapia de manera inmediata después de entrenar o antes. No hay ningún problema. Pero lo que no queremos es, si usted está haciendo pesas, hacer termo inmediatamente después, porque anula el efecto inflamatorio del que usted se iba a beneficiar para poder aumentar masa muscular. Entonces, aparentemente lo que se ha encontrado es que el músculo se queda quieto, no crece, a pesar del estímulo que usted le haya dado en el gimnasio. Entonces, eso es importante considerarlo, porque si usted anda buscando masa muscular, mejor elija 4 horas después o antes del entrenamiento. ¿Ok? Y en términos de tiempos, lo que se ha encontrado es una dosis mínima efectiva de al menos 12 minutos por semana. Y esa mínima dosis efectiva puede ser una sola sesión de 12 minutos, pueden ser 2 sesiones de 6 minutos, pueden ser 3 sesiones de 4 minutos, pueden ser 4 sesiones de 3 minutos, uno cada día. Siempre guardando este tema de si es endurance, inmediatamente después no hay problema. Si es pesas, 4 horas después. Dosis mínima efectiva de 12 minutos a la semana. Y de ahí en adelante, todo lo que usted pueda ganar de tiempo invertido en termoterapia es beneficio. Pero mínimo 12 minutos por semana. Yo practico entonces diariamente entre 10 y 20 y los fines de semana lo tiro a 30, porque me gusta después asolearme. Entonces lo que usted va a encontrar es que generalmente si va a usar el sol para calentarse, es importante considerar que si está empezando va a sentir mucho frío, ¿ok? Pero si ya lleva su buen tiempo, entre más tiempo usted haga exposición al agua fría, más o menos la misma cantidad de tiempo necesita estar asoleándose para volver a recuperar la temperatura. Digo, perfectamente usted podría ir y vestirse y tiembla un rato y va a recuperar la temperatura. Pero si quiere recuperar la temperatura de manera aguda, rápida, lo logra asoleándose en más o menos el mismo tiempo que dura. Entonces yo hago 30 minutos y me asoleo 30 minutos. Como yo aplico el sol, que es parte de lo que nosotros enseñamos, entonces para mí es más bien deseable que haya sol. No me asoleo mientras hago termoterapia porque la tengo en una zona de la casa en donde está, sí, en el jardín, pero no expuesta al sol. Por temas de no pérdida de calor, porque si no el compresor ese va a estar trabajando todo el tiempo y la temperatura es un compresor que tiene un termostato y se apaga en el momento en que logra la temperatura y después se vuelve a prender. Ahí he hecho unos cuantos videos haciéndolo. Yo lo tengo seteado a 3 grados de temperatura y es interesante porque a veces me despierto y hay pedacitos de hielo flotando. Entonces ya se empezó a formar hielo, aún ahí en 3 grados de temperatura. Y bueno, es un tema realmente fascinante. Tiene efectos anti-envejecimiento por su naturaleza antiinflamatoria y ya sabemos que la inflamación, la oxidación es lo que conduce a un proceso de envejecimiento acelerado. O digamos no acelerado, estándar. Y usted podría desacelerar eso aplicando esto.
y obtiene el beneficio, por ejemplo, de que si está entrenando pesas, se mantiene lean, se mantiene con baja grasa corporal, porque es precisamente lo que produce la termoterapia. Había un concepto que iba a mencionar antes, que es súper importante, pero se me fue. Entonces, después, si merece la pena, lo desarrollamos en su totalidad. Pero sí lo tenía, dije, voy a decirlo después. No, mejor hablo este concepto, se me fue. Y bueno, aquí quedamos en este episodio. Es de verdad una de las grandes adiciones que nosotros implementamos en nuestro programa de las 10 claves biológicas, porque tiene un beneficio de verdad incomparable. En realidad todo. El sueño tiene un beneficio incomparable. Respirar profundo por la nariz tiene un beneficio incomparable. Y bueno, este libro está disponible, tiene todo de lo que hemos estado hablando. Está disponible en Amazon, en audiolibro, y está disponible en versión Kindle en Amazon, los tres, ¿verdad? Audible, en Amazon Paper y en Amazon Kindle. Y también está, para los que son de Costa Rica, disponible en Librería Internacional y en Automercado. De hecho, ayer estuve haciendo una firma de libros. La sesión era 1 hora y duré 3 horas. Es que a mí me encanta hablar y estuvo bien interesante. Habían como 15 personas. Entonces, bueno, hasta acá este episodio. Espero que les sea de mucha utilidad. Recuerden, estamos en kilosophy.la, en Instagram, en Facebook. Estamos como podcast Bienestar al Descubierto en YouTube y en todas las plataformas de podcast. Y mi verdadera pasión es poder dar contenido gratuito para que la gente pueda mejorar su vida. Y es lo que a mí me llena, de verdad. Por eso ayer duré 3 horas. De hecho, hoy tenía entrevista en Canal 7 y al final sacrifiqué parte de mi domingo para ir a firmar. Entonces eso significó que no estaba con mi esposa, mi hijo y el nuevo perrito que tenemos. Pero la verdad es que como es mi pasión, entonces fueron 3 horas en donde me quedé y hablé y compartí con la gente y respondí preguntas. Y es lo que a mí verdaderamente me apasiona. Entonces si hay alguien a quien usted cree que este o cualquier otro episodio le puede generar un beneficio, le puede ayudar a mejorar su vida, o usted quiere tal vez que se venga como parte de su tribu, porque usted ya empezó esos cambios, entonces compártale la información y si quiere, ¿verdad? Creo que todo el mundo lo dice, pero en algo ayuda, nos puede dar un like y la campanita para que le lleguen las notificaciones. Nos vemos en el próximo episodio.